Ok, amigos, sean todos bienvenidos. Este es el canal Cardionosis y hoy vamos a seguir leyendo la carta encíclica Dilexit Nos del Santo Padre Francisco. Lo primero que vamos a hacer es blindarnos con la oración, como dice un querido amigo. Vamos a leer, vamos a hacer, perdón, bueno, la voy a leer porque no me la sé de memoria. La oración de San Agustín es una que, no es la única que tiene, pero esta me gusta bastante. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed de ti. Me tocaste y me abracé a tu paz. Qué bonita la oración, ¿cierto? Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Espero que haya alguien escuchando. La verdad es que no estoy 100% seguro si es que hay alguien que está siguiendo la lectura. No obstante, si es que hay alguien, primero que todo, muchas gracias. Espero que estén muy, muy bien. Y pues, de una u otra forma, yo les he sacado provecho. Espero que alguien más pueda hacerlo también. Ok, vamos. Un segundo. Denme un segundo que voy a poner un cronómetro para no pasarme mucho más allá de los 30 o 40 minutos. Diantre. Ujú. Cronómetro, cronómetro, ¿dónde estás? Esto lo debía haber tenido listo antes de empezar a grabar. Pero claro, desordenado. Santo Tomás decía que lo más bello que tienen las cosas es el orden. Y por supuesto uno puede pensar entonces, supongo, yo creo que tiene sentido esto, que lo más feo que las cosas tienen es el desorden. Eso tiene perfecto sentido lo que a mí concierne. Y bueno, ahora les estoy mostrando mi desorden. Temporizador. Ok, ahora sí. Perfecto. Vamos allá. La reparación. Construir sobre las ruinas. 181. Todo lo dicho nos permite comprender a la luz de la palabra de Dios cuál es el sentido que debemos dar a la reparación, entre comillas, que se ofrece al corazón de Cristo. ¿Qué es lo que realmente el Señor espera que reparemos con la ayuda de su gracia? Se ha discutido mucho al respecto, pero San Juan Pablo II ha ofrecido una respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación en mayor sintonía con el Evangelio. Sentido social de la reparación al corazón de Cristo. 182. San Juan Pablo II explicó que, entregándonos junto al corazón de Cristo, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto, ciertamente, implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado, se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. 183. Es cierto que todo pecado daña a la Iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social, aunque esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen, por su mismo objeto, una agresión directa contra el prójimo.
San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando una estructura de pecado que llega a afectar el desarrollo de los pueblos. Interesante eso. Muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir alineación social. Está alineada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alineadas, desnudarlas y propiciar, dice, sí, desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y construya el bien, sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación de reparar esas estructuras. Es nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar. Esto es súper interesante porque diría yo que una de dos, o la gente está alineada con el corazón de Cristo de una manera implícita o explícita, ¿cierto? Para la persona que está de manera explícita, diría yo que obviamente hay una mayor responsabilidad sobre sus hombros, ¿cierto? Una mayor exigencia. Para la que lo hace de manera implícita, porque eso pasa, a mí me parece que la iglesia enseña eso, de que hay personas que, digamos, son cercanas a Cristo de alguna manera, implícita en el sentido de que escuchan su conciencia, la siguen, ¿cierto? Y trabajan por el bien. Y que han hecho bien y que van a hacer bien, ¿cierto? Y en lo que a mí concierne, y creo que esto es lo que enseña la iglesia, las personas que hacen el bien de verdad, ¿cierto? Son personas que tienen una gracia. Es decir, Dios está ahí. Cuando las personas hacen el bien, es porque Dios está ahí. Me acuerdo de este salmo que dice, no recuerdo qué salmo es exactamente, pero dice algo así como, todo lo que hemos hecho, todo lo que nosotros hemos hecho, tú lo has logrado. Eso es súper interesante porque, claro, te están diciendo que lo bueno viene de Dios. Eso es lo que te están diciendo. ¿Dónde iba? Perdón. Eh, está alineado. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir, no, me equivoqué, de reparar esa estructura. Es nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar. Ya, eso lo había leído. Ok. 184. Precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social, nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse, los motive, los haga posibles. Hmm. Decía también San Juan Pablo II que para construir la civilización del amor, la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo. Mm. La reparación cristiana no se puede entender solo como un conjunto de obras externas que son indispensables y a veces admirables. Esta exige una mística, un alma, un sentido que le otorgue fuerza, empuje, creatividad incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Reparar los corazones heridos. 185. Me gustaría decir algo con respecto a eso. Efectivamente, diría yo que Cristo en la vida de una persona ofrece un empuje, una motivación que va más allá de por lo menos en mi experiencia, va más allá de que cualquier otra cosa que yo me haya encontrado. Es algo realmente notable y yo sé que las personas cristianas me van a entender de que es algo distinguible, esa motivación, ¿cierto? Esa urgencia, ese empuje, como decía San Juan Pablo II. Eh, es realmente notable y como les decía, es distinguible, es decir, no es que uno esté confundiéndolo con algo más, es algo singular, diría yo. Y eso es lo maravilloso, ¿cierto? Del cristianismo, diría yo, en mi experiencia, que uno realmente se encuentra con una experiencia que es singular, que es distinguible, que es única. Es decir, nadie me puede decir, no, lo que pasa es que tú estás confundiendo tal cosa con tal cosa. Lo que tú crees que en realidad es una experiencia religiosa es otra cosa, algún otro fenómeno psicológico. Como, no, no, no lo creo, de verdad que no lo creo, no me lo parece. Así no se siente.
Ok, reparar los corazones heridos. 185. Por otra parte, tampoco le basta al mundo ni al corazón de Cristo una reparación meramente externa. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Creo que leí mal eso. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Ok, sí, eso es verdad. Y a veces uno se siente impotente porque uno no sabe cómo, no sabe cómo. Por ejemplo, cuando uno ve que en mi experiencia, cuando yo veo que hay gente que es hostil conmigo, sin querer decir que yo nunca lo sea con otras personas, porque de eso también pasa, ¿cierto? Yo tiendo a pensar, porque esto lo he escuchado mucho de gente de la iglesia, ¿cierto? De padres, creo que del Papa también lo he escuchado, que son personas que en el fondo, claro, están pecando, eh, pero que esos pecados normalmente pueden ser atribuidos a alguna herida, ¿cierto? Como esas, esas tendencias específicas que las personas tienen. Entonces, claro, cuando veo a una persona que está pecando en contra mía, yo no puedo evitar pensar en que esa persona de alguna manera está herida, ¿cierto? Tiene una herida. Y me pregunto yo cómo poder ayudarle, al menos cómo no ser piedra de tropiezo para esa persona. Y esa es una preocupación que a uno le nace y para mí esa es una experiencia nueva. No, no diría yo que está antes de, digamos, acceder a la fe. No sé si es hasta antes de que se me haya dado la fe, diría yo. No diría que eso es algo que a mí me preocupaba. No, es una preocupación reciente que viene con esta fascinación y con este amor hacia el Señor, hacia Jesús. 186. Un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida pueda sanar, aunque sea profunda. La reparación completa parece a veces imposible, cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles. Pero la intención de reparar y hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. Mm. La belleza de pedir perdón. 187. No basta la buena intención. Es indispensable un dinamismo interior de deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva, la reparación para ser cristiana, perdón, la reparación para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, no sé qué significa conmutativo. Diccionario. Conmutativo, que conmuta. Ujú. O tiene virtud de conmutar, diantres, dichos de ciertas operaciones, de resultado que no varía al cambiar el orden de sus términos o elementos. Dicho de ciertas operaciones, de resultado, que no varía al cambiar el orden de su... Ok, no se siente, perdón. Presupone dos actitudes exigentes, reconocerse culpable y pedir perdón. Reconocerse culpable y pedir perdón. Mm. Esta es una experiencia que se ha hecho bastante palpable, diría yo, bastante evidente, esta cosa de saberse malo y de tomarle el peso a esa maldad que uno que ha cometido, que está cometiendo y que va a cometer. Porque uno tampoco puede decir, bueno, ya no lo voy a hacer nunca más. Estoy absolutamente seguro de que nunca más voy a volver a pecar. Eso no es parte de la experiencia cristiana, diría yo. Entonces, eso sí, reconocerse culpable y luego pedir perdón. Eso no es fácil. Eso no es fácil porque de repente uno, claro, uno puede querer pedir perdón, pero a veces no se dan las instancias adecuadas como para hacerlo. A veces no se puede. O uno puede pedir perdón internamente, pedirle perdón a Dios, pero a veces encontrar a esas personas y que entiendan lo que les estás tratando de decir no es fácil. Pero supongo que a veces uno lo puede intentar. Este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido, que nace el deseo de reparar.
188. No se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Al contrario, es dejar de mentirse a sí mismo, es reconocer la propia historia tal cual es, marcada por el pecado, especialmente cuando hemos hecho daño a los hermanos. Acusarse a sí mismo es parte de la sabiduría cristiana. Esto le gusta al Señor, porque el Señor recibe el corazón contrito. Hmm. 189. Parte de este espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos, que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad. Pedir perdón es en un, perdón, Pedir perdón es un modo de sanar las relaciones porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna. Toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Así, si lo irreparable no puede repararse del todo, el amor siempre puede renacer, haciendo soportable la herida. Haciendo soportable la herida. Ok. 190. Un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad, porque quien no llora retrocede, envejece por dentro. Quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura, se liga menos a sí mismo y más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo, se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios. Por consiguiente, brota un auténtico espíritu de reparación, ya que quien se compunge quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, se siente más hermano sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino también, perdón, sino siempre con el deseo de amar y reparar. Hmm. Yo no les voy a decir que esto es algo que a mí me pase todos los días, todo el tiempo, pero entiendo a qué se refiere. Y sospecho que todo cristiano eh, más o menos convencido, ¿cierto? No cristiano nominal, sino como cristiano que está enfocado, que está tratando, ¿cierto? De enfocarse en Cristo, está tratando de ser coherente, se ha encontrado con esta experiencia, ¿cierto? De sentirse más hermano del resto de la gente, de entender más, de querer perdonar, ¿cierto? De querer sanar, de querer ayudar, de sentirse cercano. Eh, a mí no es que me pase todo el tiempo, ¿cierto? Pero pasa, esa experiencia se da y es potente, incluso diría yo que cuesta soportarla. A mí me pasa eso. A veces no sé qué hacer con eso, ¿cierto? Pero por supuesto lo correcto es actuar en consecuencia. Y lo cierto es que a veces uno puede pensar que es como dice, pero ¿en qué momento? ¿Cómo lo hago? Y diría yo que Dios siempre te va a dar la oportunidad de manifestar eso, ¿cierto? De actuar la virtud. Diría que Dios, a mí, yo por lo menos lo siento así. En mi experiencia creo que Dios a mí me ha dado múltiples, y me las está dando todos los días, múltiples oportunidades de yo, digamos, ser coherente con ese sentir. Esta solidaridad que genera la compunción al mismo tiempo hace posible la reconciliación. La persona que es capaz de compungirse, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados. No se escandaliza, se real- dice, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco, donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte, y por gracia de Dios, uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Mm, Insisto, esto no es algo que a mí me pase todo el tiempo, pero entiendo a qué se refiere porque la experiencia la he vivido. A veces pasa, ¿cierto? Donde esto se hace muy presente y muy obvio. Por supuesto es algo con lo que uno tiene que luchar, porque a veces es precisamente al revés, no como lo está describiendo aquí, sino es como, bueno, lo está diciendo, ¿cierto? De que la tendencia natural es a ser indulgentes consigo mismo, ¿cierto? Que se da más así, ¿cierto? Que uno es indulgente con uno mismo y muy severo con los hermanos. Y bueno, yo constantemente tengo que estar pidiendo perdón por eso, porque lo hago.
pero de vez en cuando, gracias al Señor, puedo experimentar lo otro, ¿cierto? Al revés, donde puedo ver esa contradicción tan grande, ¿cierto? Cuando yo soy severo con mis hermanos, en el fondo, y al mismo tiempo olvidando que mucho de lo que yo les reclamo a ellos también está presente en mí, en alguna medida, y a veces peor, ¿cierto? E incluso a veces yo tengo defectos que ellos no tienen, y a veces a uno se le olvida, ¿sí? Y es terrible, es terrible porque después uno se da cuenta y ahí uno le toma el peso, ¿cierto? A lo que uno hizo, que fue algo malo, algo desagradable, algo feo, feísimo. Ok, 191. Perdón, la reparación, una prolongación para el corazón de Cristo, 191. Hay otro modo complementario de entender la reparación, que nos permite colocarla en una relación aún más directa con el corazón de Cristo, sin excluir de esa reparación el compromiso concreto con los hermanos con los hermanos del cual hemos hablado. 192. En otro contexto he afirmado que Dios, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo, y muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Mm. Esto es súper interesante porque de alguna manera pareciera ser que no todo dolor, no todo mal, no todo lo que percibimos como mal es malo realmente. Tal vez estoy entendiendo mal eso, pero me da la impresión de que los cristianos tienen efectivamente un sentir del dolor y del sufrimiento un tanto distinto o bastante distinto de lo que normalmente, digamos, es la forma cotidiana en la cual la gente percibe estas cosas. Realmente el sentir de los cristianos es muy, muy distinto al de la gente común y corriente, ¿cierto? O la gente no cristiana. Muy, muy distinto. Es curioso eso, porque yo experimenté ese cambio en mi mentalidad en el momento en que empecé a sentir el mundo diferente, completamente diferente, al punto de que me fue imposible ignorarlo. O sea, fue un gran descubrimiento. Yo no sabía que era posible sentirse de esa manera, no lo sabía. Fue una sorpresa hasta el día de hoy. Es una sorpresa que no deja de dar. Es bastante increíble. A veces me desespero un poco porque quiero poder compartir eso, quiero que otras personas puedan sentir eso y darse cuenta de lo que estoy hablando. Y eso no es tan fácil. Ok, nuestra cooperación puede permitir que el poder y el amor de Dios se difundan en nuestras vidas y en el mundo, y el rechazo o la indiferencia pueden impedirlo. Algunas expresiones bíblicas lo manifiestan metafóricamente, como cuando el Señor reclama, si quieres volver, Israel, vuélvete a mí, o cuando dice, frente a los rechazos de su pueblo, mi corazón se subleva contra mí, mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. Hmm. Cuando dice mi corazón se subleva contra mí, creo que se está hablando del pueblo de Israel o de los pecadores, ¿cierto? De las personas. Como mi corazón. Qué interesante eso. Qué bonito. Mi corazón se subleva contra mí. Es como decirle cariño, ¿cierto? Mi amor. Y y se contra mí y se enciende toda mi ternura. Wow. Oseas 193. Aunque no sea posible hablar de un nuevo sufrimiento del Cristo glorioso, el misterio pascual de Cristo, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la yo creo que leí mal eso, perdón. Aunque no sea posible hablar de un nuevo sufrimiento del Cristo glorioso, el misterio pascual de Cristo, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. De ese modo podemos decir que Él mismo ha aceptado limitar la gloria expansiva de su resurrección, contener la difusión de su inmenso y ardiente amor para dejar lugar a nuestra libre cooperación con su corazón.
Esto es tan real que nuestro rechazo lo detiene en ese impulso donativo, así como nuestra confianza y la ofrenda de nosotros mismos abre un espacio, ofrece un canal libre de obstáculos al derramamiento de su amor. Nuestro rechazo o nuestra indiferencia limitan los efectos de su poder y la fecundidad de su amor en nosotros. Si Él no encuentra en mí confianza y apertura, su amor se ve privado, porque Él mismo así lo ha querido. De su prolongación en mi vida, que es única e irrepetible, y en el mundo donde Él me llama a hacerlo presente. Lo leí mal. Porque Él mismo así lo ha querido, de su prolongación en mi vida, que es única e irrepetible, y en el mundo donde Él me llama a hacerlo presente. Esto no proviene de una fragilidad suya, sino de su infinita libertad, de su paradójico poder y de la perfección de su amor por cada uno de nosotros. Cuando la omnipotencia de Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad, solo la fe puede descubrirla. Cuando la omnipotencia de Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad, no entiendo eso, Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad. Solo la fe puede descubrirla. Ok, tengo que pensar más en eso. Lo voy a recalcar. 194. De hecho, Santa Margarita María narró que en una de las manifestaciones de Cristo, Él le habló de su corazón apasionado de amor por nosotros, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas, puesto que el Señor, que todo lo puede, en su divina libertad, ha querido necesitar de nosotros. No es que necesite de nosotros, sino que Él quiso eso. Ah, en su divina libertad ha querido necesitar de nosotros. Qué interesante. La reparación se entiende como liberar. La reparación se entiende como liberar los obstáculos que ponemos a la expansión del amor. Ah, voy a leer eso de nuevo. La reparación se entiende como liberar los obstáculos que ponemos a la expansión del amor de Cristo en el mundo, con nuestras faltas de confianza, gratitud y entrega. Mm, diantres. La ofrenda al amor. 195. Para reflexionar mejor sobre este misterio, nos ayuda nuevamente la luminosa espiritualidad de Santa Teresa del Niño de Jesús. Ella sabía que algunas personas habían desarrollado una forma extrema de reparación, con la buena voluntad de entregarse por los demás, que consistía en ofrecerse como una especie de pararrayos, de manera que la justicia divina se realizara. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Pero por más admirable que esa ofrenda pudiera parecer, a ella no le convencía demasiado. Yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Esta insistencia en la justicia divina finalmente inducía a pensar que el sacrificio de Cristo era incompleto o parcialmente eficaz, o que su misericordia no era suficientemente intensa. Hmm. 196. Con su intuición espiritual, Santa Teresa del Niño de Jesús descubrió que hay otra forma de ofrecerse a sí mismo, donde no hay necesidad de saciar la justicia divina, sino de permitir al amor infinito del Señor difundirse sin obstáculos. Oh Dios mío, tu amor despreciado, ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, los consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Wow. 197. No hay nada que... qué bonito esto! Lo voy a leer de nuevo. Oh Dios mío, tu amor despreciado, ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente.
Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. No estoy seguro si entiendo la última parte. Tengo que pensar más en eso. 197. No hay nada que agregar al único sacrificio redentor de Cristo, pero es verdad que el rechazo de nuestra libertad no le permite al corazón de Cristo dilatar en este mundo ¿Dice dilatar? Sí, dilatar en este mundo sus oleadas de infinita ternura. Y esto es así porque el mismo Señor quiere respetar esta posibilidad. Perdón. Ah, son mis perros, perdón. Eh, y esto es así porque el mismo Señor quiere respetar esta posibilidad. Eso, más que la justicia divina, es lo que inquietaba el corazón de Santa Teresa del Niño Jesús, ya que para ella la justicia solo se comprende a la luz del amor. La justicia solo se comprende a la luz del amor. Mm. Esto me parece súper interesante porque yo a veces también pienso que la realidad solo se comprende, bueno, de nuevo, a la luz del amor, ¿cierto? Porque yo ulteriormente creo que la realidad es personal. Y si la realidad es personal, creo que uno tiene que aproximarse a conocer la realidad más como uno se aproximaría a conocer una persona. No se trata de preguntarle cómo se llama, sino como ver esas características, buscar esas características personales en la realidad. Es algo de lo que me gustaría poder reflexionar en otro momento. Vimos que ella adoraba todas las perfecciones divinas a través de la misericordia, y así las veía transfiguradas, radiantes de amor. Decía, incluso la justicia, y quizás esta más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. 198. Este es el último. Así nace su acto de Así nace su acto de ofrenda, no a la justicia divina, sino al amor misericordioso. Me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma, las olas de ternura infinita que se encierran en ti, y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor. Dios mío, es importante advertir que no se trata solo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón, a través de una confianza total, sino también que a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así mi sueño se verá hecho realidad. Esto es súper interesante porque cuando uno se encuentra con gente que es, no yo, no estoy, yo no, yo no soy uno de esos. Pero yo me he encontrado con gente que es coherente, ¿cierto? O es mucho más coherente, o es bastante coherente, ¿cierto? Al punto de que se nota que son coherentes con lo que creen, ¿cierto? Con su fe. Y son inspiradores. Realmente uno siente su presencia, uno siente el efecto transformador que tienen. Yo lo he experimentado. Yo espero algo, yo espero haber podido transmitir algo de eso. Si es que ha pasado, que yo creo que ha pasado en más de alguna ocasión, donde yo he sido inspiración para alguien en alguna medida, ¿cierto? No me estoy tratando, salvando las distancias, ¿ok? Salvando las proporciones. Eh, yo sé que el Señor me lo ha inspirado. Yo sé que todas las veces que yo más o menos tengo esta idea de que yo realmente hice algo bueno por alguien más, es porque el Señor me lo ha inspirado. Realmente ha sido así. Y espero que eso le haya ayudado a las personas que se han visto beneficiadas por el Señor, no por mí, ¿cierto? Por el Señor, porque de verdad me lo inspira Él. Pero, insisto, no es que me esté poniendo a mí como ejemplo, sino que, como les digo, yo me he encontrado con gente que realmente parece ser este faro de luz, ¿cierto? Y es imposible no notarlo, y es imposible no sentirse inspirado, y es imposible no sentirse un poco transformado por esa experiencia de conocerlos. Es intenso, es súper intenso. Ok, ¿dónde? Ya, 199, el último. Voy a llegar al 200. El Señor aceptó su ofrenda. Vemos que tiempo después ella misma expresó un intenso amor por los demás y sostuvo que procedía del corazón de Cristo, que se prolongaba a través de ella.
Así le decía a su hermana Leonía: te quiero 1000 veces más tiernamente de lo que se quieren las hermanas normales y corrientes, ya que yo puedo amarte con el corazón de nuestro esposo. ¿Cacha, cacha esa seguridad? Yo le creo, o sea, alguien podría pensar que está exagerando, pero yo le creo, le creo que es como esta idea, ¿cierto?, de que a través del corazón de Cristo, ¿cierto?, a través de conocer a Cristo uno puede conocerse a uno mismo, ¿cierto? Que de alguna manera es en Cristo que tú puedes entregarte, que tú puedes amar de esa manera, que de otra manera creo que no se podría. Yo realmente creo que no se puede, ¿cierto? Que Cristo realmente, ¿cómo decirlo? Es algo muy concreto, presente en la vida. Le voy a llamar herramienta, no creo que sea la forma más apropiada de decirlo, pero es una herramienta real, ¿cierto? Alguien podría pensar que es una herramienta pragmática, conceptual, que está ahí y que realmente tiene un efecto, ¿cierto? Pero el hecho de que tenga un efecto, diría yo que ya dice bastante acerca de la naturaleza de esa, entre comillas, herramienta. Entonces, es curioso porque diría yo que la presencia de Cristo en la vida de una persona produce un efecto que es absolutamente real, constatable. Y creo yo que descartarlo como algo más, ¿cierto? Como que la persona se volvió loca o que la persona, digamos, está confundiendo su experiencia con algo más que está más dentro de la, qué sé yo, de algún fenómeno psicológico o algo por el estilo, o que netamente esto se puede entender desde una perspectiva psicológica, como siendo, como un psicologismo, diría yo. Yo creo que no. Qué interesante, man, de verdad, yo le creo, es fantástico. Un tiempo después dijo a Maurice Belliere: ¿cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? Hmm. Ya, ok, leemos el 200 y ya está. Integridad y armonía. Número 200. Hermanas y hermanos, propongo que desarrollemos perdón, propongo que desarrollemos esta forma de reparación, que es, en definitiva, ofrendar al corazón de Cristo una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas de su ardiente ternura. Si es verdad que la reparación implica el deseo de compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado, si fue diseñado con el olvido o ultrajado con la ofensa, el camino más adecuado es que nuestro amor regale al Señor una posibilidad de expandirse por aquellas veces en que esto le fue rechazado o negado. Bueno, eso me hace sentir súper mal porque obviamente, igual que todos, y más que otros, más que seguro, he rechazado tantas veces, ¿cierto? Le he negado la posibilidad a Dios de actuar a través de mí, digamos, de liberar, de expandir, de difundir, de difundir su amor, ¿cierto? Que yo se lo he negado. Imagínense eso. Tómenle el peso a eso, ¿cierto? De que uno le niega a Dios. ¿Quién es uno, ¿cierto? Para negarle eso a Dios. Sin embargo, uno lo hace, ¿cierto? Yo lo he hecho tantas veces y probablemente lo voy a volver a hacer. Perdón, Señor. Perdón. Esto ocurre si se va más allá si se va más allá del mero consuelo, entre comillas, a Cristo del cual hablamos en el capítulo anterior. Ok. Y si convierte en actos de amor y se convierte en actos de amor fraterno con los cuales curamos las heridas de la iglesia y del mundo. De ese modo ofrecemos nuevas expresiones al poder restaurador del corazón de Cristo. No, se me vino a la mente lo siguiente, que resulta que acá en Chile hay un par de partidos al menos que tienen explícitamente la palabra cristiano en su nombre. Está lo que se llama la democracia cristiana y está también el Partido Social Cristiano. Y claro, la democracia cristiana es una cosa que de cristianismo no tiene nada, en el sentido de que, claro, uno, por ejemplo, lee esta carta y esta carta es cristocéntrica, es lo que a mí concierne, sí, pues, parece bien obvio. Pero ese tipo de discurso, ¿cierto? Ese tipo de enfoque en la persona del Señor, ¿cierto? En Jesús, en ese amor que uno le siente, en la relación con Dios, eso no está completamente ausente de estos partidos políticos en su discurso. No hay absolutamente nada de esto, pero nada. Entonces es bastante sorprendente que se pongan el nombre de cristiano. Eh, Diría yo que es una trampa.
Si es que hay alguien por ahí, chileno sobre todo, que tenga así como alguna afiliación a estos partidos y que en el fondo piense que está haciendo así como... Es mi opinión, corríjame si me equivoco, pero si alguien en el fondo dice, bueno, yo soy cristiano, por lo tanto voy a apoyar al Partido Social Cristiano, voy a apoyar al partido, qué sé yo, a los demócratas cristianos, eh, porque yo soy cristiano, ¿cierto? Y ellos dicen ser cristianos, que yo creo que en realidad esas son trampas, son mentiras, no son cristianos, no realmente. Mm. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí. Amigos, espero que lo hayan disfrutado. Yo la verdad disfruté bastante esta lectura. Espero que estén muy bien, que Dios les bendiga. Lo único que les pido es que si, bueno, si les gustó, ¿cierto? Primero que todo, si llegaron hasta acá, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Segundo, si les gustó, por favor, dejen un like, dejen un comentario, compartan si es que creen que conocen a alguien que tal vez podría beneficiarse de esto. Si no, no se preocupen. Y sobre todo les pido oraciones, oraciones por mí, porque de verdad que las necesito. Lo mismo para ustedes, yo también voy a orar por ustedes. Ok, amigos, que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos muy pronto. Adiós.